Capítulo 1. ¿Por qué Dios permite esto? La respuesta que nadie te dio. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, si Dios es bueno, permite que personas inocentes sufran tanto? Y si el dolor que estás sintiendo ahora es parte de un propósito que tú todavía no puedes ver, y si te dijera que detrás de cada lágrima, cada noche oscura, cada pérdida, hay una mano divina obrando en silencio, esperando el momento exacto para revelar lo que hoy no entiendes. Pero un día agradecerás. Escucha esta historia. Era de madrugada. Las luces del hospital eran frías, impersonales. Una madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, sostenía la manito de su hijo, un niño de apenas 7 años, conectado a máquinas, luchando por su vida. Ella no podía entender por qué Dios estaba permitiendo aquello. Horas antes, había gritado en oración: «Señor, si eres real, sálvalo, no puedo perderlo». Y en medio del llanto, el silencio, ninguna respuesta. Pero fue ahí, en ese momento de aparente abandono, donde comenzó el mayor milagro de su vida. Días después ese niño se despertó. Los médicos no podían explicarlo. Ella sí, había sentido una presencia, una paz que solo puede venir de lo alto, y entendió que incluso en el silencio Dios estaba allí. A veces el cielo guarda silencio, no porque no te ame, sino porque está escribiendo una historia más grande de lo que puedes imaginar. Ahora, déjame llevarte a una reflexión más profunda. ¿Qué pasaría si la respuesta que tanto buscas no está en el ¿por qué?, sino en el ¿para qué? ¿Por qué un Dios bueno permitiría guerras, hambre, traición, pérdidas irreparables? Y si Dios no estuviera causando ese dolor, sino permitiéndolo por una razón superior. Y si el dolor fuera un terreno fértil para una fe que aún no despertó dentro de ti. El teólogo C.S. Lewis escribió una vez: el dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo sordo. Y es que muchas veces solo en la angustia clamamos de verdad. Solo cuando todo se rompe es que buscamos al alfarero. Ahora, escucha bien. Este canal está apenas comenzando su misión de llevar la palabra a corazones sedientos de verdad. Cada vista, cada suscripción, cada comentario es una semilla que plantamos juntos en el reino de Dios. Tu apoyo no es solo un clic, es un acto de amor. Una alianza espiritual. Cuando te suscribes, no te unes a un canal, te unes a una misión sagrada para transformar vidas con el Evangelio. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede ser un punto de inflexión en tu vida. Vamos a revelar una verdad oculta, una revelación espiritual que fue escondida por siglos. Una respuesta que ha estado en la Biblia desde siempre, pero que casi nadie predica. Y al quedarte hasta el final, recibirás 3 cosas. 1. Una comprensión nueva sobre tu dolor. 2. Un mapa espiritual para navegar tiempos oscuros. Y 3. Una promesa de esperanza que puede restaurar tu alma. Este video no es casualidad, es respuesta, es dirección divina. Personas que ya escucharon esta revelación nos han contado cómo sus noches de llanto se convirtieron en mañanas de propósito. Cómo el silencio de Dios, que antes dolía, se transformó en un eco de su amor más profundo. Antes de que entremos en el estudio bíblico, quiero invitarte a hacer algo como acto de fe. Escribe aquí abajo en los comentarios: Dios me habla incluso en el silencio. Escribe esa frase como una declaración profética. Y no te sorprendas si, al hacer eso, algo empieza a cambiar dentro de ti. También te pido que dejes un me gusta en este video. Eso no es solo una ayuda al canal. Es una manera de vencer el algoritmo para que este mensaje llegue a otros que están en la oscuridad. Así como tú lo encontraste, muchos también necesitan encontrarlo. Y si estás comprometido con esta misión, escribe también:
Paz en Cristo. Historias reales nos han mostrado que esas simples palabras han sido el inicio de grandes milagros. Ahora, respira, abre tu corazón, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Capítulo 2. Cuando Dios guarda silencio, la fe que nace en medio del dolor. Imagina esto. Estás parado frente a una puerta cerrada. Golpeas una vez, 2 veces, silencio. Del otro lado, no hay respuesta. ¿Te ha pasado? Quizás no fue una puerta literal. Quizás fue una oración, una súplica, una decisión de fe. Y del cielo, nada. ¿Dónde está Dios cuando parece que no está? Para responder esta pregunta, necesitamos volver a uno de los relatos más intensos de toda la Biblia. El sufrimiento de Job. Job no era cualquier hombre. Era justo, recto, temeroso de Dios. Tenía una familia bendecida, bienes en abundancia y una vida ejemplar. Pero de un momento a otro, perdió todo. Hijos, salud, riqueza, reputación, todo. Y lo más desconcertante de esta historia es que Dios permitió que todo eso sucediera. Sí, lo permitió. ¿Pero por qué? Para entender, vamos al contexto histórico y cultural. Job vivió probablemente en la época de los patriarcas, entre Abraham e Isaac, en una región llamada Uz, ubicada al sureste de Canaán, posiblemente en territorio edomita. En ese tiempo, se creía que las bendiciones visibles eran sinónimo de favor divino. Por eso, cuando Job perdió todo, incluso sus amigos pensaron, algo hiciste mal. Pero Dios quería enseñar algo diferente, algo que el tiempo no ha conseguido borrar. En el mundo antiguo, el honor era más importante que la vida. Perder el nombre, la reputación, era un castigo peor que la muerte. Y Job pasó por eso también. Ahora, miremos el texto original. La palabra usada en hebreo para probar es nasa, que significa poner a prueba para revelar algo oculto. Dios no estaba jugando con Job. Estaba revelando lo que el mismo Job no sabía que tenía, una fe inquebrantable. Mientras el mundo lo juzgaba, Dios lo estaba levantando. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy? Muchos de nosotros vivimos batallas similares. Tal vez no perdimos ganado o tierras, pero hemos perdido relaciones, estabilidad emocional, oportunidades. Y el sentimiento es el mismo: abandono, silencio, soledad. Aquí van 5 aplicaciones o prácticas que puedes incorporar desde hoy. 1. Confía incluso cuando no entiendas. Como Job, tu fe se fortalece en la incertidumbre. 2. Resiste la voz del juicio. Muchos dirán que estás así por tus errores. No escuches. Dios está escribiendo tu historia. 3. Ora con honestidad. Job no fingió, lloró, se enojó, gritó y, aún así, fue escuchado. 4. Busca el propósito, no solo el alivio. Dios no quiere solo aliviar tu dolor, quiere redimirlo. 5. Declara tu fe en voz alta. Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese tipo de fe mueve los cielos. Permíteme ofrecerte una metáfora. Tu vida es como un tapiz visto desde abajo. Desde allí todo parece enredado, confuso, sin sentido. Pero Dios lo ve desde arriba, y ahí todo forma un dibujo perfecto. Otra metáfora. Tu dolor es una semilla enterrada, oscura, fría, invisible. Pero en esa oscuridad Dios está trabajando. Y una más, el silencio de Dios no es ausencia, es pausa dramática antes de una revelación. Reflexiona conmigo. ¿Qué parte de tu historia hoy no entiendes? ¿Hay algo que te duele tanto que prefieres no hablar de ello? ¿Te has sentido alguna vez indigno por sentir dudas? Entonces pregúntate, ¿qué haría Job en tu lugar? ¿Qué tipo de fe está naciendo dentro de ti justo en medio de esta prueba?
¿Qué está formando Dios en tu carácter que solo el fuego del sufrimiento puede moldear? Haz una pausa, respira, reflexiona. Te invito a escribir esta frase en tu corazón. Dios no me abandonó, me está preparando. Ahora, escucha esta historia. Ana era una mujer que oraba todos los días por su esposo. Él era frío, distante, indiferente a todo lo espiritual. Durante años, ella sintió que sus oraciones no pasaban del techo, hasta que un día, él cayó gravemente enfermo. En el hospital, con el cuerpo débil, pidió hablar con un pastor. Lloró, se quebró, aceptó a Cristo y le dijo a su esposa: gracias por no rendirte, tus oraciones me trajeron de vuelta. ¿Fue fácil? No. ¿Dolió? Mucho. ¿Valió la pena? Eternamente. Querido espectador, a veces Dios permite procesos dolorosos para traer resultados eternos, pero ahora, prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a explorar una verdad que muy pocos se atreven a predicar, el momento exacto en que Dios elige no intervenir, y por qué eso puede ser el mayor acto de amor que jamás hayas vivido. ¿Estás listo para descubrir esa revelación? Elección divina. 1. Te posiciona en lugares donde la fe cómoda no llega. 2. Despierta un tipo de dependencia que solo los elegidos conocen. 3. Te capacita para consolar a otros con autoridad. 4. Te purifica de ídolos internos: orgullo, autosuficiencia, miedo. 5. Te hace irreconocible para el mundo, pero conocido por el cielo. Aquí tienes una metáfora poderosa. El diamante solo se forma bajo presión extrema, en la oscuridad, enterrado, invisible, y así también Dios forma a sus escogidos. Otra imagen: el soldado no es entrenado en el banquete, sino en el campo, en el barro, bajo fuego enemigo. Es ahí donde su carácter se define. Y una más: Dios no da espinas a cualquiera, solo a quienes han sido llamados a cargar algo más grande que ellos mismos. Reflexiona conmigo. ¿Será que mi herida es un marcador de que he sido llamado? ¿Y si el peso que cargo es la plataforma para algo que aún no veo? Estoy pidiendo que Dios me quite lo que me está formando. Haz una pausa y escribe esta frase en tu interior: mi debilidad no me descalifica, me define como elegido. Ahora escucha esta historia inspiradora. Ezequiel, un joven predicador apasionado, tuvo un accidente automovilístico que lo dejó con movilidad reducida. Su agenda de predicaciones se detuvo. Su ministerio se silenció. Pero en su habitación de hospital comenzó a grabar devocionales cortos, desde su silla de ruedas, con voz temblorosa. Y esos mensajes llegaron a más personas que todos sus viajes anteriores juntos. Hoy dice: no camino como antes, pero ahora alcanzo corazones que antes ni veía. Querido hermano, si estás sufriendo, no es señal de que Dios te ha rechazado. Es posible que sea señal de que Dios te ha confiado una carga sagrada, una revelación que solo se recibe desde el valle. Pero aún hay más. En el próximo capítulo vamos a entrar en un tema oculto en las Escrituras: los que fueron escogidos para sufrir como un reflejo del sufrimiento de Cristo. Y cuando entiendas esto, vas a ver tu historia con ojos completamente nuevos. Capítulo 6. Escogidos para sufrir, el reflejo del Cordero. ¿Qué pensarías si te dijera que hay personas que fueron elegidas desde antes de nacer? No para la comodidad, no para la fama, sino para compartir los sufrimientos de Cristo. Sí, esto va más allá del dolor personal. Es una dimensión espiritual más profunda. Un
lugar reservado para quienes han sido marcados por el cielo para reflejar el Cordero, a través de sus propias cicatrices. Pablo lo dijo sin rodeos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. El sufrimiento como un privilegio. Es duro escuchar esto, difícil de aceptar, pero profundamente bíblico. Ahora, detente y piensa: ¿quiénes fueron los más usados por Dios en las Escrituras? ¿Acaso no fueron los más quebrantados? José, vendido y traicionado por sus hermanos. Moisés, rechazado por su propio pueblo. Jeremías, azotado, encarcelado, ridiculizado. Pablo, apedreado, naufragado, azotado, despreciado. Y por supuesto Jesús, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Dios no es injusto, es intencional. A quienes les confía más, también les permite cargar más. El contexto histórico nos ayuda a entender. En la cultura hebrea, el siervo sufriente no era admirado, era rechazado. Pero el libro de Isaías, capítulo 53, nos presenta a un Mesías que no vendría con gloria visible, sino con heridas visibles. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ese es el patrón que Dios repite con sus siervos, no para castigarlos, sino para revelar a Cristo a través de ellos. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido que tu historia es más dolor que victoria? ¿Que tu proceso parece eterno? ¿Que tus lágrimas son invisibles para el mundo? Entonces escucha esto. Puede que tú seas uno de esos escogidos, no por tus méritos, sino por tu disposición, por tu corazón quebrantado que dice: aquí estoy, Señor, aunque me duela. Veamos ahora 5 señales de que has sido llamado a reflejar a Cristo en el dolor. 1. Tu proceso no se parece al de nadie, es único, intenso, prolongado. 2. Tu vida ha sido marcada por rechazos que no comprendes. 3. Llevas una sensibilidad espiritual distinta, te duele lo que a otros no les afecta. 4. Tienes un anhelo profundo de consolar a otros, incluso sin haber sido consolado tú mismo. 5. Sientes que tu mayor fuerza nació en tu momento más débil. Aquí tienes una metáfora poderosa. Tu alma es como un espejo fracturado, y aunque el mundo ve las grietas, Dios las usa para reflejar la luz de Cristo de una forma que un espejo perfecto jamás lograría. Otra imagen. Eres como una rosa que floreció en el desierto, contra todo pronóstico, y por eso tiene un perfume que no se encuentra en ningún otro lugar. Y una más. Eres como un libro que solo puede ser leído por los que también han llorado. Tus páginas están escritas con lágrimas, pero hablan de redención. Hazte estas preguntas. ¿Y si mi sufrimiento no es castigo, sino llamado? ¿Estoy dispuesto a ser un testigo silencioso del dolor redentor de Cristo? ¿Puede mi historia sanar a otros, aun cuando yo todavía sangro? Detente, respira y di en voz baja: Señor, si mi dolor revela tu gloria, no lo desperdicies. Escucha esta historia inspiradora. Claudia, una mujer sencilla, perdió a su hijo de 12 años en un accidente. Por años no hablaba, no cantaba, no sonreía, hasta que un día, en un retiro espiritual, escuchó: Dios no te usará a pesar de tu dolor, te usará a través de él. Volvió a casa y comenzó a escribir cartas a madres que habían perdido hijos. Hoy tiene un ministerio de consuelo que ha alcanzado cientos de familias. Ella dice: no entendí el dolor, pero hoy entiendo mi propósito. Querido espectador, si te identificas con esto, no lo ignores. Ora, clama y dile al Señor: estoy dispuesto, aunque no entienda. Porque en el próximo capítulo vamos a entrar en un terreno aún más profundo,
un bloque de revelación especial donde abriremos una verdad que ha estado oculta por generaciones, una conexión profética entre tu historia y el plan eterno de Dios. Una revelación que puede marcar tu alma para siempre. Capítulo 7. Revelación oculta. El dolor como llave profética. Y si tu historia no fuera solo tuya, y si cada lágrima, cada pérdida, cada noche oscura estuviera conectada a un diseño eterno que Dios escribió antes de que nacieras. Lo que estás a punto de descubrir no es común, no es popular, pero es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo invisible que conecta sufrimiento con elección, dolor con propósito, quebranto con gloria. Comencemos con una verdad bíblica que ha sido ignorada por generaciones. Dios escoge a quienes han sido quebrados, porque solo el corazón roto puede cargar ciertas dimensiones de su gloria. Veamos un texto olvidado, Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios no busca multitudes, busca vasos quebrados, porque en ellos puede derramar lo que otros no podrían sostener. Ahora mira esta conexión. Cuando Jesús resucita, no aparece primero a los líderes religiosos, ni a los discípulos más valientes. Aparece a María Magdalena, una mujer rota, marcada por un pasado de 7 demonios, rechazada, insignificante. ¿Y por qué ella? Porque había algo en su dolor que la hacía apta para recibir la mayor revelación de la historia, que el Hijo de Dios estaba vivo. Eso nos dice algo profundo. El cielo se abre primero sobre los que lloran. Veamos otra figura poderosa, Elías, el profeta del fuego, el que hizo caer la lluvia, el que desafió a reyes, pero también el que huyó, el que quiso morir, el que se escondió en una cueva diciendo, «Señor, basta ya, quítame la vida». Y fue en esa cueva donde Dios le habló con un susurro, no con terremoto, no con fuego, no con viento. Un susurro, ¿sabes qué significa eso? Que cuando el alma está quebrada, Dios no grita, susurra, porque está cerca. Ahora vayamos a la conexión profética. Hay una línea que une a todos los que han sido llamados a través del sufrimiento. Moisés, quebrado en el desierto. David, quebrado en la cueva de Adulam. Esther, quebrada en la corte de un rey pagano. Daniel, quebrado en la soledad de Babilonia. Jesús, quebrado en Getsemaní. Todos fueron llevados a lugares de oscuridad para recibir luz que cambiaría generaciones. ¿Y si tú estás en tu propio Getsemaní ahora? ¿Y si estás a punto de recibir una revelación que transformará tu familia, tu generación, tu linaje espiritual? Veamos ahora una explicación teológica profunda. El teólogo A.W. Tozer dijo, «Es dudoso que Dios use grandemente a alguien hasta que lo haya herido profundamente. La herida no es el final, es la señal de que estás siendo formado. Y cuanto mayor el llamado, mayor la herida». En hebreo, la palabra para herida en Isaías 53 es makov, que también significa dolor acumulado con propósito redentor. Esto no es masoquismo espiritual, es revelación. Hay dolores que abren dimensiones que la comodidad jamás podría revelar. Ahora, respira, abre tu corazón. Quiero llevarte a un momento de oración guiada. Cierra tus ojos y repite mentalmente o en voz baja, desde lo más profundo de tu alma, Padre Santo, tú que ves lo oculto, tú que hablas en el silencio. Hoy reconozco que no entiendo todo lo que viví, pero también reconozco que en cada momento estabas ahí. No quiero desperdiciar mi dolor, no quiero huir más de mi proceso. Si me has elegido para cargar algo, ayúdame a llevarlo con gracia y honra. Purifica mi corazón, rompe mi orgullo, enséñame a verte, incluso en la oscuridad.
Gracias por cada lágrima que fue semilla. Gracias por cada silencio que fue enseñanza. Gracias por no haberme soltado, ni siquiera cuando quise rendirme. Declaro hoy que todo lo que viví lo viviré contigo, y que a partir de ahora mi dolor tendrá propósito, mi historia tendrá redención, mi vida tendrá dirección. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, escúchame con atención. Este canal no es una casualidad, es parte de esta revelación, una herramienta profética para llevar luz a los que ya no tienen fuerzas. Si esto tocó tu alma, si esta palabra te dio vida, no lo guardes solo para ti. Al compartirlo, al suscribirte, al comentar, estás activando algo espiritual. Estás diciendo, Dios, úsame también. Y antes de seguir, quiero proponerte un desafío espiritual. Durante los próximos 7 días, dedica 15 minutos diarios en silencio, solo tú y Dios. Lee Isaías 53 una vez por día. Escribe un diario con lo que Él te revele. Y al final de la semana, comparte en los comentarios lo que descubriste. Esto no es solo un ejercicio, es un acto profético. Y recuerda, el mejor aún está por venir. En el próximo capítulo, veremos cómo tu historia puede ser completamente reescrita, no a pesar del dolor, sino por causa de él. Un nuevo comienzo te espera. Capítulo 8. Reescribiendo tu historia. Cuando el quebranto se convierte en propósito. ¿Y si el final que imaginaste no es el que Dios escribió? ¿Y si lo que para ti fue el cierre de un capítulo, para el cielo fue apenas una pausa? Antes de una nueva temporada, hay algo que debes saber. Dios no borra tu historia. Él la redime. Cada momento de dolor, cada pérdida, cada fracaso, cada silencio, nada fue en vano. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios toma la tinta del quebranto para escribir los capítulos más gloriosos de tu vida. Volvamos a un personaje que representa como pocos este principio. José, vendido por sus hermanos, humillado, esclavizado, acusado injustamente, olvidado en una prisión, pero no destruido. La historia de José parece una tragedia al principio, un joven soñador, aplastado por la realidad. Pero al final, ese mismo joven se convierte en el hombre que salva naciones. ¿Cómo? Porque en medio de todo, Dios estaba escribiendo. Escucha lo que José dice a sus hermanos, aquellos que lo traicionaron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Eso no es solo perdón, es revelación. José entendió que su historia no era solo suya, era una pieza clave en el plan eterno de Dios. Ahora, ¿y si tú eres José en tu familia? ¿Y si todo lo que viviste fue para romper cadenas generacionales, para abrir caminos que otros no pudieron abrir, para ser un canal de restauración para los que vienen después? Detente y reflexiona. El contexto histórico de la vida de José está lleno de simbolismos. Egipto era la cuna de los imperios. La prisión no era solo un lugar físico, era un símbolo de silencio divino. Pero allí, en lo más oscuro, Dios lo entrenó. Le enseñó a interpretar sueños, le dio favor ante carceleros y preparó todo para que, en el momento exacto, José fuera llamado al palacio. Aquí va una verdad profética para tu vida. El mismo lugar donde fuiste olvidado puede ser el lugar desde donde Dios te lanza a tu destino. Y ahora, veamos 5 claves para permitir que Dios reescriba tu historia. 1. Deja de preguntarte ¿por qué? Y empieza a preguntarte ¿para qué? 2. Perdona lo imperdonable. El perdón es la llave que abre nuevos capítulos.
3. Suelta el control. Dios no necesita tu plan, solo tu disposición. 4. Cambia tu narrativa interna. Deja de llamarte víctima. Empieza a llamarte escogido. 5. Empieza a sembrar desde tu dolor. El fruto más puro nace del suelo más quebrado. Te comparto ahora 3 metáforas para visualizar esta redención. Primera, tu vida es como una obra maestra rota y Dios no la reemplaza, la restaura con oro, como el arte japonés del kintsugi, donde las grietas se resaltan como parte del valor de la pieza. Segunda, tu historia es un río que fue desviado, pero no se detuvo. Dios está trazando un nuevo cauce, uno que llega más lejos de lo que imaginaste. Tercera, eres como un instrumento afinado con dolor. Cada nota tuya lleva una profundidad que solo el quebranto puede producir. Hazte estas preguntas ahora. ¿Qué parte de mi historia necesita ser entregada a Dios para ser reescrita? ¿A quién debo perdonar para que el próximo capítulo comience? Estoy dispuesto a usar mi dolor como puente para otros. Haz una pausa, cierra los ojos y declara en fe: mi historia no termina en el dolor, mi historia termina en la gloria. Escucha este testimonio real. Lucas era un joven con un historial de adicciones, errores y cárceles. Su vida parecía destruida. Pero un día, en una celda fría, escuchó una predicación por la radio. Lloró, se quebró y entregó su vida a Jesús. Hoy es pastor y sus sermones, llenos de autenticidad, han sanado a miles. Lucas dice: Dios no cambió mi historia, la completó. Y ahora, querido espectador, es tu turno de rendirte, de permitir que el autor de tu alma tome de nuevo la pluma y empiece el capítulo más poderoso de tu existencia. Pero esto no termina aquí. En el próximo capítulo vamos a ver cómo los silencios, las pausas y los desvíos divinos están diseñados para protegerte de lo que tú aún no estás listo para recibir, porque a veces lo que parece una negativa del cielo es, en realidad, una protección camuflada. Capítulo 9. Silencios que protegen. Cuando Dios no responde para salvarte, y si el no que recibiste del cielo fue, en realidad, un sí a algo más grande. Y si el silencio de Dios no fue desprecio, sino protección disfrazada. Escucha esta frase: Dios no siempre responde como quieres, porque sabe lo que tú aún no puedes ver. Vivimos en una cultura que asocia la bendición con lo inmediato. Si todo fluye, decimos: Dios está conmigo. Si algo se detiene, dudamos: ¿será que Dios me abandonó? Pero la Biblia nos enseña otra lógica. Vamos a ver un caso casi invisible en las Escrituras: el apóstol Pablo en Asia. En Hechos 16, 6, 7 dice el texto: y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu mismo les cerró el camino. ¿Qué? ¿Dios impidiendo que se predique el Evangelio? Sí, porque aunque Pablo tenía buenas intenciones, Dios tenía una mejor dirección. Días después, Pablo tuvo una visión, un varón macedonio pidiéndole ayuda. Y entonces entendió: no era Asia, era Europa. Dios estaba redirigiendo su misión. Y gracias a ese cambio, el Evangelio entró al continente que después influenciaría al mundo entero. Aquí hay una lección profunda. No todo obstáculo es del enemigo. Algunos muros son colocados por el mismo Dios para proteger tu destino. Veamos el contexto espiritual y práctico. La región de Asia Menor era peligrosa, había persecución, pero más que eso, aún no era el tiempo de Dios. Y cuando Dios dice aún no, no significa nunca, solo significa confía en mi reloj.
Ahora, reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces lloraste por algo que no se dio? Ese trabajo, esa relación, esa oportunidad. Y hoy das gracias porque no se concretó. Eso es gracia preventiva, misericordia silenciosa, amor protector. Veamos 5 señales de que Dios te está protegiendo con su silencio. Algo que parecía perfecto, de repente se cerró sin explicación. 2. Tu espíritu se inquieta, aunque todo a tu alrededor parezca estar bien. 3. Puertas que se abren, pero se sienten vacías. 4. Personas que se alejan sin razón aparente. 5. Un fuerte no interior que no puedes ignorar. Aquí van 3 metáforas para entenderlo mejor. Primera, Dios es como un pastor que, al ver al lobo acercarse, lleva a la oveja por un camino más largo, pero seguro. Ella se queja, pero no sabe lo que su pastor ya vio. Segunda, eres como un niño que quiere tocar el fuego por curiosidad, y Dios, como Padre, te retira la mano con firmeza. Lloras, pero Él te salvó de una herida mayor. Tercera, tu vida es como una sinfonía, y el silencio entre las notas no es vacío. Es pausa necesaria para el ritmo perfecto de la melodía divina. Hazte estas preguntas. ¿Estoy interpretando mal el silencio de Dios como ausencia? ¿Estoy dispuesto a confiar en un no que me duele por un sí que aún no veo? ¿Y si lo que Dios no permitió me estaba salvando de mí mismo? Haz una pausa ahora y declara en fe: confío en las puertas que Dios no abrió. Ahora escucha esta historia real. Valeria soñaba con casarse con su novio de la adolescencia. Tenían planes, casa, boda, todo. Pero un mes antes de la boda, él la dejó. Su mundo colapsó. Años después, descubrió que él estaba envuelto en negocios oscuros y que esa ruptura la salvó de una tragedia. Hoy, Valeria está casada, feliz y sirve en su iglesia. Dice: lo que dolió como traición fue la mano de Dios sacándome del abismo. Querido espectador, no subestimes los no del cielo. Son murallas que te salvan de precipicios. Son silencios que te resguardan del desastre. Son pausas que preservan tu llamado. Y ahora te invito a orar conmigo. Padre, a veces no entiendo tus caminos. A veces me duele tu silencio. Pero hoy elijo confiar. Gracias por las puertas que no abriste. Gracias por los caminos que cerraste. Gracias por no darme lo que pedí y sí darme lo que necesitaba. Enséñame a escuchar tu no como una expresión de tu amor perfecto y que cada pausa, cada espera, sea una oportunidad para confiar más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo Dios transforma el desierto en jardín y cómo tus estaciones más áridas pueden ser los escenarios de los milagros más inesperados. Capítulo 10. Dios hace florecer en el desierto. Tu estación más seca puede ser la más fértil. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras caminando en un desierto sin fin? Todo se siente seco, vacío, sin dirección, sin señales, solo calor, cansancio y silencio. Pero escúchame bien, Dios no necesita un jardín para hacer brotar flores. Él hace que florezcan en el desierto. Así es como Él obra. No donde hay abundancia, sino donde solo hay fe. Volvamos a una de las promesas más asombrosas del Antiguo Testamento. Isaías 35:1. El desierto y la tierra árida se alegrarán. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Puedes imaginarlo? Ese mismo lugar que parecía muerto, árido, olvidado, es donde Dios decide mostrar su gloria. Pero hay algo que debes entender. El desierto en la Biblia no es castigo. Es entrenamiento, es preparación, es transición. Veamos algunos ejemplos.
Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Elías caminó 40 días por el desierto hasta llegar al monte donde Dios le habló. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde ayunó y venció la tentación. ¿Ves el patrón? El desierto no es un error, es un lugar de encuentro. Pero para florecer allí, debes hacer 3 cosas. 1. Detenerte. Deja de correr. El desierto te obliga a mirar hacia arriba. 2. Despojarte. Ahí todo sobra. El desierto te enseña lo que realmente importa. 3. Escuchar. No hay ruido, solo el susurro de Dios. Y si lo escuchas, todo cambia. Veamos 5 señales de que estás en una temporada desértica pero fértil. 1. Sientes que estás perdiendo todo lo superficial, pero ganando profundidad. 2. No hay aplausos, solo obediencia silenciosa. 3. Tu fe está siendo probada, sin emociones, solo convicción. 4. Hay hambre de Dios, pero escasez de respuestas. 5. Estás siendo vaciado para ser llenado de algo nuevo. Y aquí van 3 metáforas espirituales. Primera, tu alma es como una semilla, y el desierto es tierra dura. Pero cuando esa semilla se rompe bajo presión, brotan raíces que ninguna tormenta podrá arrancar. Segunda, eres como un pozo seco, y Dios está cavando más profundo. No porque te haya abandonado, sino porque va a llenar con aguas más profundas. Tercera, tu vida parece un lienzo en blanco, pero el artista ya comenzó a trazar las primeras líneas, invisibles para ti, claras para él. Hazte estas preguntas. ¿Estoy malinterpretando mi desierto como castigo cuando es formación? ¿Qué está muriendo dentro de mí para que algo eterno pueda nacer? ¿Estoy dispuesto a quedarme en el desierto hasta que Dios me hable? Haz una pausa y di esta frase en voz baja. Mi desierto no es mi fin. Es el terreno donde Dios me hace florecer. Ahora escucha esta historia real. Andrés era un empresario exitoso, pero lo perdió todo en una crisis económica. Amigos, bienes, estatus, todo. Pasó meses sin saber cómo salir adelante, pero en ese tiempo se acercó a Dios como nunca antes. Comenzó a ayudar a personas sin hogar y en medio de ese servicio silencioso, volvió a soñar. Hoy, Andrés tiene un proyecto social que alimenta a cientos cada semana. Dice, perdí mis negocios para encontrar mi propósito. Querido hermano, querida hermana, si estás en un desierto, no estás solo. Este canal, esta palabra, esta voz que te habla, es prueba de que Dios te está alcanzando. Y si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te trajo. Ahora, quiero invitarte a un último acto de fe. Escribe en los comentarios, Dios me hará florecer en mi desierto. Ese acto público puede ser un portal profético, una declaración que activa una nueva estación sobre tu vida. Y si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes, compártelo, suscríbete, sé parte de esta misión, porque miles, sí, miles están en su propio desierto, y tú puedes ser el canal que lleve agua viva hasta ellos. En el próximo capítulo te guiaré por una recapitulación profunda, una oración expandida, testimonios finales, visión profética y una gran bendición final. Un cierre inolvidable, el broche espiritual que sellará todo lo que Dios te habló. Capítulo 11. Recapitulación, oración final y visión profética. Has llegado hasta aquí, y eso no es poca cosa. Miles comenzaron este camino, pero tú permaneciste, y eso ya dice mucho sobre tu fe. Ahora es momento de detenernos, mirar atrás y contemplar todo lo que Dios nos reveló. Recapitulación expandida. En el capítulo 1, abrimos el corazón con una pregunta que todos, en algún momento, nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite esto?
y descubrimos que el dolor no siempre es castigo, sino una llamada divina hacia un propósito oculto. En el capítulo 2, aprendimos que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Vimos cómo Job, en su quebranto, fue testigo de una gloria que solo se revela a los que resisten. En el capítulo 3, contemplamos la cruz y entendimos que el mayor acto de amor fue también el momento de mayor aparente abandono. En el capítulo 4, descubrimos que lo que llamamos fracaso es entrenamiento para cargar llamados más grandes. En el capítulo 5, nos dimos cuenta de que el sufrimiento puede ser marca de elección divina. En el capítulo 6, entendimos que algunos han sido escogidos para reflejar a Cristo, no en la comodidad, sino en la herida. En el capítulo 7, entramos en revelación. El quebranto abre portales proféticos. Las cicatrices cuentan una historia que impacta generaciones. En el capítulo 8, vimos cómo Dios reescribe historias, no desde la perfección, sino desde la redención. En el capítulo 9, aprendimos que los silencios de Dios muchas veces son su protección. Y en el capítulo 10, entendimos que el desierto no es el final, sino el escenario para milagros que florecen donde nadie espera. Todo esto no fue información, fue transformación. Y ahora es momento de orar juntos. Oración guiada extensa. Cierra tus ojos, respira profundo y permite que cada palabra entre hasta lo más íntimo de tu ser. Padre amado, gracias por hablarme como nunca antes. Gracias por no soltar mi mano, ni siquiera cuando me alejé. Gracias por las lágrimas, por los silencios, por las preguntas sin respuesta. Porque ahora entiendo que en todo eso, tú estabas. Hoy me rindo. No quiero controlar, no quiero entender todo, solo quiero confiar. Rindo mi historia, mis heridas, mi pasado, presente y futuro, y te pido, tómame, rómpeme si es necesario, moldea mi corazón y hazme un instrumento de tu gloria. Que cada cicatriz sea un testimonio, que cada silencio sea adoración, que cada pérdida sea redención. Señor, te entrego mi vida. Haz con ella lo que tú soñaste antes de que yo naciera. Estoy aquí, con todo lo que soy, con todo lo que no soy. Soy tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Testimonios inspiradores finales. Primera Martina, diagnosticada con una enfermedad crónica, encontró en este mensaje consuelo donde no lo había. Hoy lidera un grupo de oración para personas con dolencias incurables. Dice: mi enfermedad me llevó al lugar donde mi alma fue sanada. Diego, abandonado por su padre a los 10 años, vivió con un corazón endurecido. Pero al escuchar estas palabras, lloró por primera vez en 15 años. Dice: no sabía que mi corazón roto era el lugar favorito de Dios para habitar. 3. Julia, que intentó quitarse la vida, encontró este canal por casualidad. Hoy está viva y su testimonio ha salvado otras vidas. Dice: yo era la herida, ahora soy la medicina para otros. Visión profética. El Señor te dice hoy: no te formé para una vida común. Te separé para mostrar mi gloria en los lugares donde nadie quiere estar. Tu historia no será contada con vergüenza, sino con honra. Tu dolor será tu púlpito y tu debilidad el escenario de mi poder. Viene un nuevo tiempo, prepárate, porque lo que viene no se parece a lo que fue. Este canal sigue siendo pequeño, pero está lleno de propósito, y tú puedes hacerlo crecer, no solo por mí, sino por aquellos que hoy están llorando lo que tú ya estás superando. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de fe, un compromiso con una misión, un sí a formar parte de una comunidad que sana, ora y transforma. Comenta ahora: estoy listo para florecer.
y compártelo con alguien que sabes necesita esta palabra. Próximas revelaciones. En los próximos videos vamos a profundizar en temas como cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos, qué hacer cuando tu fe ya no siente nada, las batallas espirituales que nadie te enseña a pelear. Es solo el comienzo. Frase final expandida. He llegado hasta aquí porque creo en el poder transformador de la palabra. Y si tú también crees, entonces vamos juntos, porque un alma encendida puede encender miles, y yo no voy a parar hasta que el fuego llegue a cada rincón que aún está en tinieblas. Bendición final. Que el Señor bendiga tu mente con paz, tu corazón con fuego, tus pasos con dirección y tu vida con propósito eterno. Que te guarde en medio del valle, que te exalte cuando nadie lo espere y que haga de ti una señal viva de que el quebranto no es el fin, sino el inicio de una eternidad gloriosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 12. Silencio santo. El momento entre tú y Dios. Ahora, apaga las distracciones. No necesitas mirar más pantallas ni esperar más respuestas. Lo que necesitas es quedarte a solas con aquel que te formó. Este no es un momento para escuchar a un hombre, ni siquiera para escuchar más palabras. Es un momento para escuchar a Dios. Acomódate, cierra los ojos, pon una mano sobre tu corazón y la otra como quien se rinde. Respira, despacio. Estás aquí, Dios también. No hay preguntas, no hay explicaciones, solo presencia. Permanece así, por unos minutos, en silencio. Deja que el Espíritu Santo te hable, no con voz audible, sino con paz, con calor en el alma, con lágrimas que no sabes de dónde vienen, pero sabes que son reales. Si en este momento sientes ganas de llorar, llora. Si sientes ganas de hablar, habla con Él. Si no sabes qué decir, quédate. A veces el silencio es la mejor adoración. Ahora, lentamente, haz una simple oración. No te preocupes por las palabras. Dile a Dios lo que tengas, aunque sea poco, aunque sea torpe. Él entiende cada suspiro. Ahora, escucha tu interior. ¿Qué te está mostrando Dios? ¿Una herida? ¿Un área que debes rendir? ¿Un perdón que debes liberar? Queda un poco más. Solo tú y Él. Pausa de 20 segundos. Cuando estés listo, haz un pacto silencioso con Él. Dile en tus propias palabras: Señor, no me voy igual. Yo te entrego en todo. Haz conmigo lo que tú quieras. Ahora, abre lentamente los ojos. No porque terminó, sino porque ahora empieza algo nuevo. Este silencio santo será tu refugio, tu jardín secreto, tu habitación con Dios. Regresa a este lugar cada vez que lo necesites. Él siempre te estará esperando. Amén.